la parte de, en la parte de habilidad verbal no me preocupa tanto porque más bien es comprensión y aplicar las estrategias que estuvimos dando. Entonces, quien aplica las estrategias puede identificar perfectamente el contenido. En la parte gramatical, quizás me centre un poquito más porque hay que ir descartando, ¿no? Este, eh, como te digo, se centra en conjugación, se centra en secuencias temporales, en, en nexos, y entonces esos tres elementos sí los vimos y los pueden checar en las presentaciones que les dejé, ¿no? Ir revisando, ir estudiando esa parte para que puedan descartar a la hora del examen. Pero sí me interesa que indiquen por qué están colocando determinadas respuestas, porque pareciera que nada más contestaron por contestar, ¿no? Que ¿Y no qué están crees? Que dando en déjame ese. te digo algo, contestaron muy poquitos el examen. De hecho, Ajá, son 13. Diego, Moy, Edgar, Luis, Fernando, Dafne, Sebastián, Sofía, Lisette, Marco, Daniela, Brian y Carol. Me ajá. faltó, por ejemplo, en el caso de por ejemplo, no veo aquí a René, no veo aquí a, ¿dónde está? Me falta Sofi, ¿no? Sofía Contreras. No, Ajá, Sofía, Sofía, Azul Sofía me parece que es la que no, la otra Sofía. ajá. Ok, sí, entonces esa parte. Y el hecho de que, por ejemplo, Lisette sacó sus dos evaluaciones bien, nada más la que me preocupaba era esta porque dije, está correcta. Y Ujú. entonces, nada más era confirmar esa parte. En el caso de Moisés, también tuvo buen desempeño. En el caso de, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Esta, Dafne, Dafne, sí, también. Y por ahí se me pierden algunos nombres, pero están más o menos respondiendo bien. Pero en el examen de español creo que encontré resultados bajos, muy, muy bajos, ¿no? Entonces, una, yo me voy dando cuenta que de repente les digo, a ver, léeme la pregunta y no leen la instrucción o confunden las palabras, no están leyendo correctamente. Entonces, cuando no leemos correctamente, pues, ¿cómo identificamos? ¿No? claro. Entonces, esa parte me, este, me salta por ahí, ¿no? Pero pues bueno, vamos a empezar a revisarlo, porque si no se nos va el tiempo y ni El tiempo. terminamos, ¿no? Claro que sí, Lau, te dejo. Sí. Ok, muchachos, buen día. Abran su evaluación de Ceneval, la última que presentaron en el área de español. En esta ocasión, este sábado, me voy a centrar muchísimo en español, más que en el de habilidad verbal, porque habilidad verbal es como el resultado de lo que están comprendiendo. Eh, así, de forma general, habilidad verbal, no están leyendo instrucciones, no están poniendo atención en el texto, no están identificando dentro del texto dónde está la respuesta o deducir la respuesta. Entonces, creo que es de los ejercicios más bajitos que han sacado. Sin embargo, hay resultados muy buenos, por ejemplo, el de Lisette. Mis felicitaciones, Lisette, porque le sacaste muy bien las dos evaluaciones, tanto la de español como la de habilidad verbal. Y pero sí me gustaría que ustedes hicieran su ejercicio de revisar, de corregir, de analizar qué es lo que están haciendo, ¿sí? Ok. eh, si ya tienen su examen abierto, ¿sí? ¿Ya lo tienen? No, maestra. Respuestas. No. Ok. Yo los espero.
¿Ya? Yo ya, maestra. Ok, entonces no seas malito, Marco. ¿Nos puedes ayudar con la lectura de la pregunta 17 de español de Ceneval? A ver, necesito que pongan atención y que me ayuden. Yo, maestra, Adelante, Lisette. completa la frase con el nexo que indica condición. Esa puerta no se debe abrir. En un espacio haya una emergencia. Inciso A, el hecho de que. Inciso B, de modo que. Inciso C, aunque. Inciso D, a menos que. Ok, ustedes de antemano tienen la respuesta, pero a mí me gustaría saber por qué descartamos, por ejemplo, el inciso A. Pues al ponerla, pues como que no tiene lógica ni concordancia, no, a mí no me cuadra cómo quedaría. ¿Ok? Entonces, falta de concordancia, falta de lógica en lo que nos están diciendo, ¿ok? Voy de acuerdo. ¿Qué otra? ¿No sabemos otra? No. Ok, entonces, tendríamos que indicar, si nos pidieran explicar el por qué desechamos esta, es porque de antemano es un nexo que se coloca antes de una oración subordinada. ¿Cómo se llama? En la referencia que nos dan, no es una oración subordinada, ¿sí? Entonces, se coloca antes de, ¿ok? Y como decía por ahí su compañera Dafne, no tiene lógica si yo la coloco en el espacio que me dan, ¿ok? En la segunda, nos están haciendo referencia también a oraciones subordinadas porque está en relación a lo que dice o lo que nos indica la primera oración, ¿sí? Entonces, es un enlace que, que manifiesta un efecto de lo que dice la oración inicial, ¿ok? En la tercera, nos introduce a una circunstancia en la que nos va a indicar una dificultad, una posibilidad o una situación que ocurre, ajá, y que está indicada por la oración principal. Entonces, en este caso, la primerita es por lógica, ¿sí? La segunda es por concordancia y la tercera por cuál es la función gramatical que está teniendo este nexo o estos nexos. Entonces, por ahí están en las presentaciones los nexos condicionales, ¿sí? Búsquenlos, por favor. Esta evaluación, le mencionaba al maestro Salvador, se centra mucho en la conjugación, en los nexos y en reconocer oraciones simples y compuestas, ¿sí? Entonces, esa es mi recomendación en este caso. Dafne, ¿nos lees la pregunta 18? Sí, maestra, dice, ¿qué estrategia sigue el anunciante para mostrar las cualidades del producto en el anuncio?
Todo es facilidad y felicidad en el hogar. Con Licua Fácil, la licuadora de la era moderna. Inciso A, mostrar su funcionamiento. Inciso B, señalar que es novedoso. Inciso C, exagerar sus ventajas. Inciso D, indicar que es para el hogar. Ok, y aquí se parece mucho a una de las preguntas que venía en la versión B, ¿sí? Que estuvimos revisando la semana pasada. Habla de lo que sería la publicidad y cuál es su propósito, su función y su propósito, ¿sí? Manejo de estereotipos, manejo de valores exacerbados, ¿sí? Y en la el apoyo o el respaldo tecnológico, científico o de modernidad. Básicamente el mensaje publicitario eso es lo que maneja. Entonces, aquí, Dafne, ¿dónde están exagerando las ventajas? ¿Cómo nos lo dice el anunciante? El de, yo digo que es en todo es facilidad y felicidad en el hogar con Licua Fácil. Ok, entonces el nombre del producto va en relación con esas ventajas exageradas que nos menciona el publicista, ¿sí? Sin embargo, y aunque exagera, para nosotros la función o el resultado sería que todo nos va a ser fácil, ¿sí? Que nada se nos va a complicar, ¿ok? Si no hay dudas ahí, entonces les pediría que pasáramos a la siguiente pregunta, pregunta 19. Brian, ¿me puedes leer la pregunta? ¿No está? Sí, maestra. ¿Sí? Ok, adelante, Brian. Sí. ¿Qué estrategia? Ah, no, espérate ya. Es la 19, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el tema del siguiente texto? La cartografía o ciencia que se dedica a elaborar toda la clase de mapas es un recurso indispensable para el desarrollo de cualquier nación. Constituye una manera de ver lo que la superficie terrestre representa la forma de fenómenos y hechos geográficos. La cartografía simplifica la realidad, la cual presenta de manera clara y accesible para casi cualquier persona, dependiendo del tipo de mapas que se trate. La dificultad de hacer mapas de antigüedad era enorme, pues no se contaba con los recursos de la fotografía aérea, la cual cambió definitivamente la forma de hacer cartografía. Los primeros mapas hacían recortando la ubicación relativa de las cosas y los lugares. A pesar de todo, la memoria y el ingenio de la gente jugó el papel importante en la historia de los mapas de antaño. En el siglo, ¿qué siglo es este? 17. La Siglo X es XVII. 10. Brian, tienes que aprender a leer números romanos. La X es 10, Sí, la V es 5 y las otras son unidades, ¿sí? ¿Cuánto suma? sí, 17. Bueno, Ándale el pues. siglo del XVII marcó un periodo de transición. Las innovaciones impuestas por Copérnico, Kepler y Galileo influyeron en los conocimientos del universo y del mundo. Con ellos se inició el empleo de proyecciones cartográficas, introduciendo las matemáticas en la elaboración de mapas. Hermano Aguilar, 2001. Geografía Oh, General, México. Person Educación. gracias. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que nos hicieron, Brian? ¿Qué tenemos que buscar? El tema El tema. ¿De qué nos habla el texto, Brian? sobre la cartografía ¿Y y qué es esto? cómo... ¿Mande?
¿Qué es la cartografía? Mm, Pues como así un mapa, pero sí, como sí, como un mapa, sí, un mapa escrito, sí, Ok, fíjate bien, la cartografía es una ciencia, ¿sí? Hoy está considerada como una ciencia que se encarga precisamente del estudio, ¿sí? De los mapas, de la creación de los mapas, ¿sí? Del estudio de las cartas geográficas antiguas y actuales, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa, es una ciencia. Ujú. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que ese es el tema, Brian? porque está hablando de él, Porque así, están está hablando hablando de de él. la cartografía. ¿Dónde nos está hablando? Mm, Mencióname. ¿En qué enunciados? Pues como la primera de la cartografía o ciencia que se dedica, o también donde dice la cartografía simplifica la realidad. Y ya Ok, después de ahí ya está hablando de la cartografía. ok. Sin embargo, también nos habla de Kepler, de Copérnico, de Galileo. ¿Cómo puedo identificar el tema si dentro de mis opciones me hablan también de las aportaciones que hicieron estos personajes? Mm, ¿Quién me dice? Disculpe, maestro, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo me puedo dar cuenta cuál es el tema de este texto si también me están hablando de personajes como Copérnico, Kepler y Galileo? Porque está hablando más de la cartografía en vez de sus innovaciones. Y Bueno, también, así bueno, de Copérnico Kepler. ¿Ok? Lisette, bueno, durante el texto, o sea, el tema principal es la cartografía y ya con base en eso va diciendo cómo era difícil hacerlo, las aportaciones, pero en principal fue la cartografía, para qué era, cómo se usaba y ya luego cómo la hacían y quién hizo una aportación para que hoy en día fuera más fácil. ¿ok? Entonces, puedo descartar a estos personajes porque no están hablando de ellos. Los están refiriendo, los están nombrando, mas no me están hablando de cuáles fueron sus avances, ¿sí? Solamente me están nombrando a los personajes. Eh, por ejemplo, sí me hablan de cuál es la función de la cartografía. ¿Por qué tendría que desechar yo que es una dificultad para elaborar mapas en la antigüedad, ya que no se contaba con fotografía aérea? También lo mencionan en el texto. Porque no es el tema principal, sino es uno secundario. ¿Y cómo identifico eso, Lisette? Porque ya en un principio te están hablando sobre la cartografía y luego abordan otro tema, entonces eso significa que se deriva de la cartografía. ¿Ok? Fíjense bien y conste que se los dije desde hace mucho. Cuando yo voy a leer un texto, me tengo que fijar cuáles son las oraciones principales y cuáles son las oraciones complementarias. Por ahí Brian identificó perfectamente el inicio de estos párrafos, ¿sí? Y entonces identifica la oración principal, ¿sí? Y desecha todo lo demás. Voy de acuerdo. Esa es una de las estrategias que estuvimos mencionando. Identifiquen primero la idea principal y hagan de lado todo lo que serían
los enunciados, las oraciones complementarias o secundarias, ¿ok? Eso sería una estrategia, la hemos mencionado muchas veces. Indiscutiblemente sí, el tema es qué es la cartografía porque no la definen, para qué se usa porque nos dicen cuáles son sus usos y funciones y cómo se ha desarrollado a través del tiempo, ¿sí? Nos hablan de las aportaciones de algunos personajes y nos hablan de lo que se ha hecho, o cómo ha influido en la actualidad. ¿Sí queda? ¿Dudas? No, maestra. Ok, entonces vámonos a la pregunta 20. René, ¿me puedes ayudar con la lectura? René, ¿sí está o no está? ¿No está? Daniel, ¿quién sí está que me pueda ayudar Yo, con la maestra, pregunta 20? Adelante, Edgar. ¿en cuál de las siguientes oraciones existe la presencia de un narrador? Inciso A, es un país que tiene muchos problemas económicos, educativos, etcétera. Inciso B, estaba jugando de pronto, y estaba jugando cuando de pronto oyó que alguien le hablaba al oído. Inciso B, ¿cuáles son los problemas que se le pueden presentar a un adolescente en la escuela? Inciso D, necesito que vayas a decirle a María que no podré ir a verla. Ok, Edgar. Tenemos la respuesta, pero por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con el primer inciso? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Es una descripción? ¿Es una enumeración? ¿Es una expresión? ¿Es una pregunta? ¿Es una narración? ¿Qué es? ¿Quién me dice? Yo siento que es un hecho. ¿Es un hecho? ¿Por qué? Argumentamelo. ¿Cómo, maestra? Argumentamelo. ¿Por qué me dices que es un hecho? Yo digo que es un hecho porque es un problema real en México. ¿Ok? Entonces, más que ser un hecho, fíjense en las formas. Declaración, narración, descripción, pregunta, expresión. ¿Sí? Esos elementos son los que les están evaluando. Que ustedes puedan discriminar. ¿Sí? El inciso A es una declaración. ¿Sí? No hay un argumento, no hay un hecho como tal, pero lo declaran. Y podemos encontrar esto en una publicación periódica, por ejemplo. ¿Qué sucedería con el inciso C? ¿Qué está haciendo? Es una pregunta. Es una pregunta, ¿sí? Entonces, sabemos que en una narración, ¿sí? Lo que hacen es contarnos una historia, no preguntarnos acerca de la historia, ¿sí? En el inciso C, perdón, en el inciso D,
Es más como que una orden o una indicación, porque dicen que le vaya a decir a María que no podrá ir a verla. Es como si estuviera dando una orden. Y pues Ok. nos narra Es algo. como, pues, como una expresión, Es una tratándose expresión. como, No es una orden porque no es imperativa, Dafne. ¿Sí? Cuando damos una orden es imperativo, pero aquí no. Aquí estamos utilizando los signos. ¿Sí? Entonces es una expresión. La que nos queda es la B. ¿Sí? Entonces sabemos que esa es una narración, pero ¿por qué? porque está contando una historia o un suceso. Ok, en una narración nos cuentan una historia. En este caso nos están pidiendo saber quién es el narrador, La persona que está describiendo lo que le está sucediendo al niño. ¿ok? Y entonces sucede que hay diferentes tipos de narradores, ¿sí? Ya lo hemos eh, dicho en algunas ocasiones. Hay diferentes tipos de narradores. Esos diferentes tipos de narradores implican que están dentro del texto, que son un personaje, pueden ser un personaje, o están fuera del texto. En este caso, ¿es un personaje? No, No. Entonces, ¿es el protagonista? tampoco. No se sabe eso, No se sabe por qué. porque ni siquiera se está desarrollando la historia. Y él puede ser como el personaje, no sé, puede ser secundario. Ok. Entonces, podríamos decir que es un narrador y a la vez personaje. No, No está contando su propia historia. no. Bien. Quiere decir que está contando la historia de alguien más. El narrador sí. Sí. A este tipo de narrador, ustedes lo han conocido con el nombre de, ¿qué nombre se le da a un narrador externo? ¿No? Es el A un narrador. narrador en tercera persona. Perdón, Moisés. A un narrador en tercera persona. Un narrador en tercera persona. ¿Y cómo se le llama a ese narrador? ¿Te acuerdas? No, solo recordaba que era en tercera persona. Ok. Es el omnisciente. ¿Sí? ¿Quién me dice qué es eso? Que sabe todo lo Que que va a todo lo ocurrir en ve la y historia. todo lo sabe. Ok. Ustedes lo han conocido como un solo tipo de narrador, el omnisciente. Es externo al texto, ¿sí? No habla de su propia vida, habla en tercera persona, ¿sí? Habla desde fuera de la historia y se considera como un narrador que todo lo sabe, todo lo conoce. Sabe lo que piensa el personaje, sabe cuál ha sido su pasado, sabe cuál va a ser su futuro, sabe qué es lo que siente, ¿sí? Después van a aprender que este tipo de narrador externo hay dos tipos, pero ahorita así lo vamos a dejar, ¿ok? Bien, vámonos a la pregunta 21. ¿Quién me ayuda? Yo, maestra. Adelante. Dice, completa el enunciado con base a las secuencias temporales. Debemos escalar a la montaña, espacio, del amanecer. Recuerden que espacio estamos abajo, la cantidad de oxígeno es mayor, pero a medida de que ascendemos tenderá a disminuir. Llegaremos a la cima, permaneceremos media hora y espacio bajaremos. Inciso A, después, aunque ahora. Inciso B,
antes, mientras, después. Inciso C, después, apenas, finalmente. Inciso D, antes, a pesar de que y finalmente. Ok, Dafne, ¿tú qué estrategia? Fíjate bien que no te estoy preguntando qué respuesta, sino qué estrategia aplicarías. Bueno, primero que nada, pues como que me fui más por la lógica y con la palabra que quedara más. Por Ujú, ejemplo, el primer espacio, si ponemos un después, sí, también podría tener lógica, pero pues con las temas que tiene, no, como que no queda, ujú. porque como que está dando como un plan a futuro, una indicación que se va a hacer después. Y este, no sé. Ok, indiscutiblemente la estrategia que tenemos que aplicar es la concordancia, ¿sí? Y en este caso nos están hablando de tiempo, cercanía de tiempo o alejamiento en el tiempo, o, en su defecto, circunstancias que se dan al mismo tiempo, es decir, simultaneidad, ¿sí? En eso tenemos que ubicarnos, ¿sí? Nos están hablando de secuencias temporales, nos están haciendo reflexionar si las cosas en el tiempo ocurren en ese momento, si ocurren de forma simultánea o si ocurren posterior a un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, tendríamos que ir descartando las menos lógicas, ¿no? ¿Qué implica antes, Dafne? Es algo que mente de lo que está pasando. No se te escuchó, se cortó. Que es una acción o algo que va primero, en un orden, por ejemplo, en el tiempo está antes, el durante y después. Entonces, el antes como que siempre es lo primero que se tiene. Ok, estamos priorizando, ¿sí? Bien. Y mientras, Es de simultaneidad. Por ejemplo, ujú, yo estoy en la clase mientras nos estemos revisando el examen. O sea, son dos cosas que pasan al mismo tiempo. Por ahí el texto dice, recuerden que mientras estemos abajo, la cantidad de oxígeno es mayor. O sea, están señalando que una parte de cuando están escalando, hay un suceso, que es el de que hay mayor oxígeno. ok. Y ahí, por ejemplo, en el inciso A, tendríamos que ver, ¿sí? Tú decías, después puede quedar al amanecer, pero la siguiente secuencia nos dice, recuerda que aunque, ¿qué pasaría ahí? Recuerda que aunque estemos abajo, ¿qué estaría pasando ahí? Es como, ¿se llama? No me acuerdo cómo se llama. Causa y consecuencia, no sé, condicional. Es condicional, pero fíjate cómo suena. ¿Te suena bonito? Recuerden que aunque Como que no. es queísmo, ¿sí? O sea, presencia del que constante. Y nunca puede haber una cercanía en dos sonidos, ¿sí? Tenemos que evitar ese tipo de situaciones. Eh, por ejemplo, hay ocasiones en que ponemos sonidos muy similares, se llama cacofonía. En este caso, la presencia de aunque y que se llama queísmo,
¿Sí queda? Sí, maestra. Y si nos vamos con la secuencia del tiempo, pues la última no encajaría, pero para nada, ¿no? Ahora, media hora y ahora, ¿qué pasaría? Pues también es como lo que mencionó antes, aparte de que como que no tiene lógica. Exactamente. Entonces, la primera estrategia que tenemos que seguir es la concordancia, ¿sí? Lógica y cómo suenan para ir descartando. Después, conocer perfectamente los tiempos, ¿sí? Antes, que es una prioridad, mientras que nos está hablando de simultaneidad y después que nos está hablando de un tiempo alejado, ¿sí? Mm, el antes es cercano, el después es lejano. ¿Sí queda? Sí, maestra. Ok, ¿dudas? No. Ok, ¿quién me ayuda con la número 22? Yo, maestra. Adelante. Selecciona los casos en los cuales se utiliza la coma. 1. Para separar los elementos de una oración. 2. Para separar palabras o frases que se intercalan en una oración a modo de explicación. 3. Antes de una cita textual, la cual se escribe entre comillas. 4. Para suplir la ausencia de un verbo o de palabras que se sobreentienden. 5. Para dejar incompleta una frase cuando lo que sigue es obvio. Ok. ¿Y para qué se usa la coma, Edgar? Lo mencionamos la semana pasada. Para suplir la ausencia de un verbo o de palabras que se sobreentienden. Ok. Y para separar elementos de una oración y para separar palabras o frases que se intercalan en una oración a modo de explicación. Ok. Eh, la respuesta 3, ¿sí? Nos habla de una cita textual. ¿Qué es una cita textual, Edgar? Edgar. Es una... ay, a ver, permítame, maestro. Déjela encuentro. ¿Quién le ayuda? Yo le ayudo. Adelante. Una cita textual es copiar una frase o algo ya dicho exactamente igual y entre comillas. Ok. Entonces, es la copia de una frase, un enunciado, un párrafo o un texto mucho más amplio de un autor. Lo reconocemos a través de las comillas, Edgar. ¿Sí? Y por ejemplo, la 5, ¿por qué la 5 la desechamos? Porque de lo que está hablando son de 3 puntos, bueno, puntos suspensivos. De los puntos suspensivos, ¿sí? Y lo habíamos mencionado desde la semana pasada que vimos 2 ejercicios con uso de coma, ¿sí? Nos sirve para separar enumeraciones, nos sirve para separar frases o palabras, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de las frases incidentales que van entre comas, ¿ok? Bien, vámonos a la pregunta 23. ¿Quién la lee? Yo, maestro. Adelante. Sí, es la 23. Relaciona el tipo de recurso lingüístico con los ejemplos que le corresponden. Recurso lingüístico, 1, sucesión, 2, simultaneidad. Ejemplo, A, mientras, B, después, C, debido a, D, más tarde, E, al mismo tiempo. Ok, ¿qué es una sucesión?
algo que continúa o algo que le sigue. Ok, Que lleva un orden de algo que se hizo primero y algo que se hizo después. ok. ¿Qué es simultaneidad? Cosas que se están haciendo al mismo tiempo. Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta para sucesión? Para La la B y la D. sucesión serían B y D. B y D. No, Es ajá, B y D. Sí. decir, después Ah, Después y más tarde. y más tarde. Y para simultaneidad, A y E. ok. Mientras y al mismo tiempo. ¿Y por qué desechamos C? Porque eso es más como que encadena un argumento o habla de otra cosa. Habla de una sucesión, por ejemplo, una causa y un efecto, ¿sí? Entonces, en este caso es una locución adversativa, ¿sí? Y implicaría que hay una causa y un efecto, ajá, y no nos la dan como posible respuesta, ajá, sino solamente la tenemos que desechar y reconocer qué es sucesión y simultaneidad, ¿ok? Bien, la pregunta 24, ¿quién me la lee? Yo, maestra. Adelante. ¿Cuál nexo funciona para introducir ideas que conserven la continuidad del texto? Inciso A, además, inciso B, pero, C, sin embargo, y D, más. Ok, ¿qué implicaría un pero, Dafne? El pero es más como poner, bueno, yo he escuchado generalmente que lo utilizan como para poner un pretexto o Que algo así. encadenan argumentos. Ujú. Todos los nexos van a encadenar, pero tienen funciones, ¿sí? El pero en este caso es una contraposición. ¿Sí queda? En el caso de sin embargo, También como que hay dos ideas diferentes. Por ejemplo, te dicen, un ejemplo, ¿cuál sería? Ya estamos en semáforo verde, pero sin embargo tenemos que seguir con las medidas de ¿cómo se llama? De higiene, bueno, pues. ajá, aguas porque te sobra un pero. Estás poniendo una oposición y posteriormente, más bien estarías poniendo dos oposiciones. ¿Sí, Dafne? Sí, ya. Ya El analicé. pero y el sin embargo. Ajá, son oposiciones. Ok, ¿y el más? El más sin acento, ¿eh? ¿Qué implicaría el más? Ahí sí no sé. No Ok, sé cómo lo aplicaría. lo vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Los veo Sí, al maestra. ratito. Hasta luego. Bye. Hasta luego, maestra, gracias. hasta No seas luego, maestra. malita que pasen su asistencia. Ah, ya se fueron. Ay, ya se nos fueron. Bueno, la que sigue. Sí. Bye. Bye.